Haribol, Hare Krishna, Hare Rama, ¿cómo están? Estamos en la lectura del Vayana Rajarsia. Las gopis están admirando a todas las entidades que están acercándose a Krishna, porque ellas saben que Krishna es muy especial. Dicen, oh amigas, ¿cuán cierto es eso? Exclama otra gopi, nosotras no somos tan afortunadas. Somos mujeres y estamos casadas con hombres, de modo que no podemos abandonar el temor al que dirán. Cuando Shyamasundara Krishna sale a pastorear a las vacas por el camino que bordea nuestra casa, nosotras solo podemos tener su asociación a través de la celosía de las ventanas. Pero nuestros esposos desaprueban esa conducta y nuestra familia nos impregnan y ponen toda clase de impedimento. Nos increspan. El nacimiento como siervo es mucho más productivo que el nacimiento como ser humano. Son los sentimientos amorosos que están manifestando las gopis en esta relación de Madhurya hacia Krishna, de amor conyugal. Ellas admiran a todas las entidades vivientes que pueden acercarse a Krishna sin ninguna dificultad. Pero toda esa admiración incrementa su amor por Krishna. El anhelo de las Braja Devis por encontrarse con Sri Krishna aumenta cada vez más. Esa impaciencia, ukkata, y ese anhelo, la lalsa, por tener un encuentro son de gran ayuda para el sadhaka, para el practicante del servicio devocional. Pranaya lokai puyan da significa que las siervas miran amorosamente a Krishna con sus hermosos ojos que son como lámparas con las que le ofrecen arti y Krishna recíproca con ellas aceptando su adoración. En el Ujjvala Nilamani, Srila Rupa Goswami define el pranaya como el estado en el que los corazones del héroe Niyaka y de la heroína Nayika se vuelven uno. Los corazones de las siervas son uno con el corazón de Krishna y por eso las gopis utilizan la palabra pranayavalokyam. Con esas miradas, las siervas ofrecen sus éxtasis amorosos como flores al Señor Supremo y otros artículos para adoración a Krishna. La dulzura del amor de amante de las Braja Devis, las gopis de Vrindavan, se expresa en este texto por medio de la metáfora. Al oír el sonido de la flauta de Krishna, la Venu, los ríos detienen su curso y adoran los pies de lotos de Krishna con flores de loto. El Srimad Bhagavatam 10.21.15 describe: al oír el sonido de la Venu de Sri Krishna, el río Yamuna, el Manasi Ganga y otros ríos quedan confundidos por la lujuria, el deseo de disfrutar trascendentalmente con Krishna, llamado Kama. Sus íntimos deseos de amor hacen que dejen de fluir y emerjan en ellos o en ellas numerosos remolinos.
llevando lotos de regalos con sus olas a modo de brazos. Ellas abrazan a Madhava Mohan Sri Krishna y colocan sus pies de loto sobre sus pechos. Oh. Al escuchar el dulce sonido de la flauta de Krishna, la Venu, las Braya Devi, las devotas de Krishna en Vrindavan, apegadas a Krishna por un profundo amor, Krishna Anuragini, quedaron confundidas por el prem o el amor puro por Krishna y se pusieron a hablar con amigas de su grupo sobre los efectos del sonido de la flauta de Krishna, Venu Nada. Utilizando metáforas, ellas describen el modo en que los ríos inertes exhiben transformaciones de amor al escuchar el dulce sonido de la Venu de Krishna. Aunque los ríos no pueden experimentar sentimientos, las Braya Ramanis, dotadas de Mahabhava y controladas por su extraordinaria naturaleza, no consideran si un ser es sensible o insensible y asignan sus vas respectivas a todos los que ven. Realmente los ríos sí tienen sentimientos, los ríos son personas, seres vivientes y muy dotados de amor por Krishna. Pero aquí lo manifiestan como un punto filosófico, pero realmente los ríos sí están teniendo esos sentimientos y las gopis están viendo ese sentimiento y esas acciones de los ríos. Un devoto, Uttama Adhikari, ve que los mismos sentimientos y las mismas relaciones que él tiene con Sri Bhagavan, su deidad adorable, Istadeva, en todas las entidades vivientes. En otras palabras, un devoto que está a nivel de las gopis ve que todas las entidades vivientes están en ese mismo nivel de servicio devocional, no ven diferencia. Esto se describe en el Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 8, 273, 4. Dice, en su deambular por el encantador bosque de Vrindavan, Nandanandana Sri Krishna llega a orillas del río Yamuna o también del Manasi Ganga, y allí escucha el dulce murmullo de las aguas y el canto de los cuclillos. Contempla los hermosos lotos flotando sobre las olas y es delicadamente acariciado por una suave y fragante brisa. Invadido por un intenso júbilo, Krishna hace sonar entonces una dulce melodía con su flauta Murali. Él tiene 3 clases de flauta: la Venu, Bansi y Murali. Al oírla, el río detiene su curso y en las tranquilas aguas de su pecho aparecen ilimitados remolinos. Poco a poco las aguas van subiendo hasta llegar a la altura del pecho de Krishna. El constante choque de las olas entre sí hace que los lotos se desprendan de sus tallos y se entreguen a los pies del loto de Sri Krishna. Jai Radhe, Jai Krishna, Jai Vrindavan. Sri Govinda Gopinata Madana Mohan. El Srimad Bhagavatam empieza con Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Se ofrezco mi respetuosa reverencia al Señor Supremo. Y concluye con la indicación de que el canto del Santo Nombre lo libera a uno de todo tipo de reacciones, lo limpia a uno, limpia el corazón de uno. Por eso Chaitanya Mahaprabhu recomienda el Srimad Bhagavatam.
Y estos temas que estamos leyendo forman parte del Srimad Bhagavatam. Y aquí podemos percibir la parte del 10º canto que es la sonrisa de Krishna, donde Krishna está relacionándose con todos los habitantes de Vrindavan y las gopis en esta ocasión están envidiando y experimentando celo de las entidades vivientes que tienen más acceso a Krishna que ellas mismas. Pero a su vez, Srila Vyasa, el autor del Srimad Bhagavatam, nos explica que la posición más exaltada de Vrindavan es la posición de las gopis, de las pastorcitas de vacas, amigas de Krishna. Así que aquí se están experimentando sentimientos amorosos que Srila Rupa Goswami describe con más detalles con nombres en sánscrito, pero son sentimientos amorosos mezclados, porque hay 12 tipos de velocidades que existen entre Krishna y todos los habitantes de Vrindavan. Y las mezclas de estas velocidades hacen que se manifiesten los diferentes sentimientos hacia Krishna. Krishna es la fuente de todo sentimiento. Las gopis experimentan estos sentimientos con Krishna porque son las allegadas eternas de Krishna. Ellas son expansiones directas de Srimati Radharani, así que tienen una relación más cercana hacia Krishna. Nosotros somos expansiones de Radha y Krishna, pero somos como las partículas de rayo de luz que viene del sol. Krishna es el sol, sus expansiones son los rayos, y nosotros, las entidades vivientes que estamos ya sea liberadas o condicionadas, somos parte y porción del Señor Supremo. Achintya Veda Aveda Tattva, uno y diferente a la vez. Entonces nosotros tenemos los mismos sentimientos que tienen las gopis, que tiene Krishna, por naturaleza, porque somos iguales al Señor Supremo. Cualitativamente somos, cuantitativamente no somos iguales al Señor Supremo. Y podemos lograr establecer nuestra conciencia suprema al escuchar estos temas, porque estos temas causan la liberación de la existencia material y ya no tendríamos que experimentar más nacimiento ni muerte, ni todas las condiciones desagradables que se experimentan en el mundo material, que es la energía externa del Señor Supremo. Nosotros pertenecemos a la energía interna del Señor Supremo. Ahora estamos condicionados por su energía externa, pero a través de estos métodos, como el canto del santo nombre del Señor, podemos liberarnos y entrar de nuevo a nuestra condición natural de la energía interna. Por eso es muy importante pronunciar el nombre de Krishna. Y aquí se está hablando del sonido de la flauta de Krishna. Bueno, sepamos que el Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, es el sonido directo de la flauta de Krishna. Gopremanande Hari 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 Bol.